Eat the Food 51. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles de lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse para poder sobrellevar los tiempos duros y difíciles del fin. Amén. La comida espiritual. Durante los últimos años hemos inaugurado cada llegada del año con una nueva serie sobre la importancia de aprender a leer la Biblia por sí mismo. En este año no será diferente. Vamos a estudiar la declaración que el apóstol Pablo dijo de su fe en Jesús, un poco antes de ser ejecutado. Él escribió: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, y enteramente preparado para toda buena obra. Primera de Timoteo 3:16. Pablo fue uno de los seguidores más fervientes de Jesús, fue testigo ocular, porque Jesús le apareció varias veces, después de resucitar de entre los muertos, revelándole el mensaje que debía predicar. Gálatas 1 del 11 al 12. Hay mucho que hablar de las declaraciones de Pablo, pero lo haremos con más detalle a lo largo de esta serie. Pero, antes, debemos preguntarnos, ¿quién es un hombre o una mujer de Dios? ¿Qué es el término perfección en las Escrituras? Acabamos de finalizar una serie sobre las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte, y estudiamos que el modelo de conducta cristiana, Jesús lo resumió con estas palabras: vosotros sed perfectos, así como vuestro Padre Celestial es perfecto. Mateo 5:48. Las palabras perfecto, escritas originalmente en griego, significa completo, cabal, terminado, que ha logrado la meta. La perfección es el carácter y la conducta de los hijos de Dios que son semejantes a Cristo. Jesús es Dios hecho hombre perfecto, sin dejar de ser Dios, el cual es un misterio más allá de nuestra comprensión. Su vida como humano es el modelo de la conducta cristiana. Romanos 8:29, Primera de Juan 2:6. Agradar totalmente a Dios Padre es el carácter y la conducta que tienen los hijos de Dios perfeccionados y semejantes a Cristo. Si usted ha doblado sus rodillas y ha aceptado a Jesús como Salvador y Señor, entonces, su proceso de transformación está en marcha. Finalmente usted será restaurado para tener y hacer todas las cualidades que tiene como hijo o hija de Dios, agradándole a Jesús siendo perfecto y completo. Si Jesús es nuestro Señor y Salvador, entonces, como pertenecemos a Dios, estamos siendo perfeccionados. Observemos que el versículo clave de esta nueva serie es lo que Pablo escribió: para que el hombre de Dios sea perfeccionado, hecho completo, sea como Cristo y haga buena obra. Pablo escribió originalmente en griego, usó para decir perfecto, un sinónimo que significa poner en condiciones apropiadas, completar la obra. Es como amueblar la casa poniendo las cosas que se necesitan para que parezca elegante, tenga valor y sea de admiración. Pablo dejó en claro que la Biblia es fundamental para nuestro crecimiento conforme a la semejanza a Cristo. Crecer espiritualmente es de vital importancia para el proceso de perfeccionamiento y transformación para lograr ser alguien que agrada completamente al Dios Todopoderoso en cada motivo, pensamiento, palabra y acción, y que se aparece a Cristo. Al comenzar esta serie, recordemos que podemos ser perfectos antes de ser completamente transformados. Si nuestro corazón está puesto a crecer en Él, tenemos que esforzarse a tener y desarrollar un carácter semejante al de Cristo, haciendo todo lo mejor que podemos para ajustarse a su palabra y lograrlo. Nadie espera que un niño de 5 años actúe como un joven de 25 años, solo puede actuar conforme a su edad. En esta serie, estamos examinando el papel que desempeña la Biblia para nuestro perfeccionamiento. Asimismo, analizaremos cómo podemos usar la Biblia de manera eficaz para crecer hacia la perfección que Dios quiere para todos nosotros. La Biblia es diferente a cualquier otro libro que existe en este mundo, porque es un libro sobrenatural. Como sobrenatural, se entiende en que está relacionado con un orden y la existencia del universo, así como de las cosas visibles e invisibles. Pablo afirmó que toda la escritura es inspirada por Dios. Primera de Timoteo 3:16. El idioma original
Cuando dice que toda la escritura es inspirada por Dios, está diciendo que Dios inspiró la mente y las manos de los escritores para escribir sus planes y pensamientos para el hombre. Primera de Timoteo 3:16. Hablando de otro modo, las escrituras provienen de la esencia más íntima de Dios mismo, sus palabras son el aliento de Dios que guió a los escritores bíblicos. Los diversos hombres que escribieron las escrituras eran conscientes de que estaban escribiendo por inspiración la palabra de Dios. Éxodo 17:14, Jeremías 1:9, Ezequiel 1:3, Oseas 1:1. La Biblia no solo es la palabra de Dios, sino la fuente divina, por donde nuestro Dios Todopoderoso expresa su poder a través de su palabra, produciendo cambios y transformando la vida de aquellos que escuchan sus palabras y lo leen. Dios creó el mundo material, a través de su palabra hablada. El universo entero se formó por mandato de Dios. Lo que ahora vemos no provino de nada, no apareció al azar, es obra del Creador. Hebreos 11:3. Él sostiene el universo con el gran poder de su palabra. Hebreos 1:3. Pablo afirmó que la palabra de Dios actúa eficazmente en nosotros los creyentes con poder sobrenatural, cuando confiamos, nos acercamos, y dependemos de él. Primera de Tesalonicenses 2:13. Jesús es Dios, es plenamente hombre, y plenamente Dios. Él dijo que sus palabras son espíritu y son vida. Juan 6:63, Mateo 7 del 21 al 27. Notemos esta paráfrasis en su declaración de Jesús. Todas las palabras mediante con las que les estoy hablando, son canales por donde fluye mi espíritu y mi vida. Jesús comparó a las Escrituras, a la palabra de Dios como la comida. Está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. El pan constituía la dieta predilecta del pueblo judío del siglo I, el pan era vital para su supervivencia. Los que lo escucharon este mensaje, entendieron que no se puede vivir una vida sana y transformada sin la palabra de Dios, porque ella es el sustento, las vitaminas y los nutrientes esenciales para el crecimiento integral físico y espiritual. No es necesario que veamos cómo los alimentos proporcionan nutrición, la digestión no se ve. Para beneficiarnos de la palabra de Dios debemos escucharla y leerla, ella hará obra solita en nuestro corazón. Al referirse a su palabra como pan y canales de la vida de su espíritu, Jesús indicó que por la voluntad de Dios la palabra por sí sola producirá cambios internos en aquellos que lo reciben, lo escuchan y lo creen. Si Jesús es nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayudará en el proceso de crecer y madurar espiritualmente. La Biblia es el único medio por medio de quien el Espíritu Santo nos perfecciona. En 2 de Corintios 3:18, dice, todos nosotros, como a cara descubierta, contemplamos en la Biblia, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados en gloria por el poder de su Espíritu. Como creyentes sinceros, debemos asumir la responsabilidad de nuestro crecimiento espiritual, esforzándonos a crecer hasta convertirnos y parecernos cada vez más como Cristo en carácter y comportamiento, porque esta es la meta que nos hemos propuesto. Debido a que la Biblia es fundamental para nuestro crecimiento en la semejanza a Cristo, esforzarse por crecer implica leer la Biblia, la palabra escrita de Dios, que es nuestra comida espiritual. Debemos crecer en la semejanza a Cristo, hasta que lleguemos a ser maduros adultos en el Señor, y lograr la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Llegar a ser perfectos en el Señor, es crecer en estatura y plenitud en Cristo. Efesios 4:13. El apóstol Pedro, un seguidor original y testigo ocular de Jesús, escribió que aquellos que quieren llegar a ser hijos o hijas de Dios por la fe en Jesús, deben desear como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis. Primera de Pedro 2:2. Unos versículos antes, Pedro escribió que, al creer en la palabra de Dios, hemos recibido vida de Dios por medio de la fe en Jesús, porque habéis nacido de nuevo, de una simiente incorruptible, por medio del Espíritu Santo, y la palabra de Dios que perdura en nuestras vidas. Primera de Pedro 1:23. Luego escribió que así, como los bebés recién nacidos deben recibir leche de su madre y lloran hasta conseguirla, así que debemos desear el alimento que viene de Dios, la palabra. Por él el Espíritu Santo nos da vida cuando creemos, y nos ayudará a crecer por medio de la palabra. Este tipo de conversación puede hacer que los cristianos sinceros
se sientan condenados porque saben que no lo logramos la semejanza a Cristo, porque parece que es una meta imposible. Considere estos pensamientos. En este momento somos obras en progreso, somos plenamente hijos e hijas de Dios por medio de la fe en Jesús. Sin embargo, no somos completamente semejantes a Cristo en todo nuestro ser, estamos en el proceso de ver a Jesucristo cara a cara. El que comenzó en vosotros la buena obra, la completará hasta el día de su venida. Primera de Juan 3:2, Filipenses 1:6. Dios sabe muy bien que todos tenemos un proceso de crecimiento, pero que todavía no estamos completamente perfeccionados. Sin embargo, tenemos muchas faltas y fracasos que ya son perdonados por el sacrificio de Jesús en la cruz, y que su obra perfecta seguirá en nosotros. Juan, otro testigo ocular de Jesús, nos muestra un estándar muy alto de cómo los cristianos deben comportarse delante de la gente. Os escribo a vosotros, hijitos, para que no pequéis, nuestros pecados ya han sido perdonados por su nombre. Primera de Juan 2:12. Si crecemos en la semejanza a Cristo, si verdaderamente tenemos esta intención de nuestro corazón y estamos trabajando para lograrlo, entonces Dios está complacido con nosotros, aún antes de que hayamos alcanzado la perfección total. Filipenses 3 del 12 al 15. Por eso, es tan importante entender el plan de redención, todo lo que Dios está haciendo el Señor para estar en la condición de hijos e hijas de Dios, para abrirnos el camino para que seamos hechos santos y puros en todo nuestro ser, carácter y comportamiento, así como Él es puro y santo. Pablo escribió que Jesús, Dios dio su vida para liberarnos de todo tipo de pecado, para limpiarnos y purificarnos, para hacernos su propio pueblo, a fin de que estemos comprometidos para hacer todo lo justo y correcto. Tito 2:14. Pablo escribió que Jesús nos amó y se entregó a sí mismo por su iglesia para santificarnos, y purificarnos con el lavamiento del agua por su palabra. Efesios 5:26. Una noche antes de morir, Jesús oró por sus seguidores: Padre, hazlos puros y santos enseñándoles tus palabras de verdad, porque tu palabra es verdad. Juan 17:17. La palabra de Dios, las Escrituras, tiene un inmenso efecto purificador y limpiador de los que lo leen y obedecen. Dios obra en nosotros para transformarnos y restaurarnos por su Espíritu, a través de su palabra, cuando escuchamos y leemos. Pablo escribió: esfuércense aún más por poner en práctica la obra salvadora de Dios en sus vidas, obedeciendo con profunda reverencia y temor, porque Dios está obrando en nosotros poniéndonos el deseo de obedecer. Él nos hace libres dándonos poder para hacer lo que le agrada. Filipenses 2 del 12 al 13. Recordemos que Pablo escribió que la palabra de Dios actúa eficazmente en nosotros, ejercitando su poder en todos los que creemos y confiamos en Él. Primera de Tesalonicenses 2:13. El Señor Jesús, a través de su palabra escrita, nos enseña, nos instruye, y nos muestra lo que realmente espera de sus seguidores. Él, a través de su Espíritu y su palabra, nos capacita para confiar en Él y obedecerle. Uno de los objetivos en esta conferencia es ayudarnos a aprender a comer alimentos que nos harán crecer para convertirse en lectores eficaces de la Biblia. Primero, necesitamos saber que la Biblia en realidad es una colección de 66 libros y cartas escritas en un período de 1500 años, del 1400 a.C. hasta el año 100 después de Cristo. La Biblia fue escrita por más de 40 autores en 3 continentes diferentes. La Biblia, a pesar del número de autores y los años que se tomó para escribir su contenido, tiene un solo mensaje continuado y coherente que demuestra que tiene un mensaje inspirado. En total, estos 66 libros cuentan la historia del deseo y la meta de Dios de rescatar su familia, transformándoles en santos y justos, hijos e hijas de Dios a través de Jesús. Cada libro aporta y avanza con la historia de la redención. La Biblia es aproximadamente 50% de histórica verificable a través de registros históricos seculares y arqueología, un 25% profecías y otros 25% instrucciones para vivir. Estos 66 libros se dividen en 2 secciones principales: el Antiguo Testamento con 39 libros, y el Nuevo Testamento 27 libros. El Antiguo Testamento fue escrito originalmente en hebreo, es la historia de la pueblo judío, el grupo genealógico de los antepasados de la familia Jesús de donde nació en este mundo. El Nuevo Testamento fue escrito después de que Jesús vino a este mundo,
por testigos oculares y colaboradores cercanos de los testigos oculares. El Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego. Cada año recalco que, para leer la Biblia de manera eficaz, hay que leerla en forma sistemática, regularmente, y específicamente el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es mucho más fácil de entender una vez que estás familiarizado con el Nuevo Testamento. Para demasiadas personas, leer la Biblia significa abrirla al azar y leer las primeras líneas, donde sus ojos se posan, olvidando que los documentos bíblicos no fueron escritos para ser leídos de esa manera, sino para ser leídos de principio al fin, libro por libro y carta por carta. Otras personas buscan uno o dos versículos que aborden su necesidad y problema específico. Sin embargo, la Biblia fue escrita capítulo por capítulo y versículo por versículo para que nos sirva como puntos de referencia para ayudar a encontrar pasajes específicos. Cuando leemos la Biblia al azar o leemos solo unos pocos versículos aislados, podemos malinterpretar fácilmente los pasajes bíblicos y sacar conclusiones erradas al no entender el contexto con ideas preconcebidas y torcidas. Todo lo que aparece en la Biblia fue escrita por alguien para alguien acerca de algo. La gente escribió a otras personas reales para comunicarles información sobre el plan de Dios que se estaba desarrollando para su familia. Las escrituras no pueden significar para nosotros algo que no hubieran significado para los oyentes y lectores originales. Leer sistemáticamente la Biblia significa leer cada libro de principio a fin, tal como fue escrito para ser leído. Si leemos regularmente libro por libro, podemos familiarizarse con ella y encontrarle gusto a la lectura. No debemos preocuparnos cuando llegamos a partes que no entendemos. No nos detengamos a buscar todas las palabras o a consultar un diccionario o comentario bíblico. Estos deseos dejémoslo para otro momento. Solo sigamos leyendo. La comprensión llega por la familiaridad, y la familiaridad llega con la lectura regular y repetida. Recibir enseñanza de un maestro bíblico competente es fundamental para este proceso. Una de las tareas de quienes están en el ministerio del púlpito es enseñar con precisión las escrituras a quienes están a su cargo, para que crezcan en semejanza a Cristo. Efesios 4 del 11 al 13. El año pasado hablamos mucho tiempo de cómo Jesús llama a hombres y mujeres a seguirlo. Él dijo que debemos imitarle, procurar ser como Él y aprender de Él. Mateo 11:29. Para hacer esto, debemos leer la Biblia, debemos hacer lo que Jesús dice, a través de la palabra escrita de Dios. Jesús mismo dijo que las Escrituras dan testimonio de Él. Juan 5:39. Este año, quiero desafiarles a leer los Evangelios del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de principio a fin, una y otra vez, hasta familiarizarse con ellos. Los Evangelios son relatos de testigos presenciales de Jesús, escritos para contarle a la gente quién es Jesucristo, qué vino a hacer, y cómo quiere que vivan sus seguidores. Hablaremos más sobre los Evangelios en las próximas lecciones. Notemos que esta declaración en el Evangelio de Juan dice que estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios, y creyendo en Él, tengamos vida en su nombre. Juan 20 del 30 al 31. Aprendamos a ser como Jesús, tomando en cuenta cómo vivió en unidad con Dios Padre y cómo trató a sus semejantes, y a todos los hombres. Aprendamos sus enseñanzas, creyendo y haciendo todo lo que Él dijo, porque nos alimentará a través de su palabra, y nos transformará a través de su poder. Tenemos mucho más que decir en las próximas semanas que vienen. Por ahora, quiero cerrar esta conferencia haciéndoles acordar que nuestro pasaje bíblico clave es: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir el error y para restablecer el orden establecido, para dirigir la vida del hombre y entrenarlo para vivir una vida transformada. Segunda de Timoteo 3:16. Bendiciones. Diana.